Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que se están tomando el tiempo de escuchar esta ligera ponencia de este trabajo de investigación que lleva por nombre Impacto Económico y Social de la legalización, de drogas en México, bases para una regulación tributaria. De los autores, iniciando por las damas, es la doctora María Rosario de Fátima Alvidres Díaz, y yo también participando en esta misma investigación, el maestro en impuestos Luis Arnoldo Loya Alvidres. Los dos pertenecemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Contaduría y Administración. Si tuviéramos que comenzar un poquito de este tema, en resumen, los primeros datos que nos abordan es que el número de personas a nivel mundial que utilizan estupefacientes se elevó a 200 millones de personas en el año 2022, lo que representa un aumento del 20% en los últimos 10 años. El objetivo particular de esta investigación es analizar la viabilidad de un modelo de administración tributaria basado en legalizar las sustancias psicoactivas en el país que lo es México, donde yo resido actualmente. La investigación, en resumidas cuentas, fue no experimental, de enfoque cualitativo, y el tipo de investigación fue transaccional descriptivo, a lo cual también el análisis conjunto de los textos revisados evidencia que las políticas de drogas en general en América Latina han estado dominadas por un enfoque punitivo e ineficaz, centrado nada más en la criminalización y la represión, más que en prevenir este tipo de actos, la salud pública de los ciudadanos o la protección misma de los derechos humanos. Los autores también coincidimos en que estas políticas hasta el momento no han logrado reducir ni la producción ni el consumo de drogas, sino que han contribuido a perpetuar ciclos de violencia, exclusión y violación a derechos fundamentales, muy particularmente en el caso del país donde yo resido, que es México. El panorama mundial del consumo de drogas nos dice que 228 millones de personas consumen cannabis, que es la droga que más se consume en la actualidad, seguido de 60 millones de personas por opioides, 30 millones de personas con anfetaminas y 23 millones de personas adictas a la cocaína. El dato que viene en la parte superior ya lo había arrojado, que es el aumento del 20% en el número de adictos en los últimos 10 años, y todo esto es gracias a la organización, de las Naciones Unidas. En México, ¿cómo se encuentra el tema particular del consumo de sustancias ilícitas? Desafortunadamente, en el país no contamos con datos provenientes de fuentes como las encuestas nacionales actualizadas, porque en gobiernos anteriores, del 2018 para acá, se retiraron este tipo de encuestas, ya no se levantan los datos, solamente de organizaciones de la sociedad civil, pero datos oficiales gubernamentales desafortunadamente ya no son de tan fácil acceso en el país. ¿Qué nos arrojaba esto? Datos relacionados con la demanda de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas. Eso sí lo encontramos como información relevante en México. ¿Cuántas personas han sido tratadas? Y desde esa óptica se está combatiendo la situación de adicción en el país. En México tenemos una presencia muy dura en sustancias como lo es marihuana, como lo es cocaína, pero más que nada en estimulantes de tipo anfetamínico, donde tienen 10 años de presencia en el mercado, y pues desafortunadamente en un lapso de 10 años, del 2013 al 2023, el uso de esta sustancia ha aumentado en un 416%. La marihuana y la cocaína han tenido un decremento del 43,16% y 4,2% respectivamente. Los estudios nos aclaran que es precisamente por esos estimulantes de tipo anfetamínico que han encontrado un reemplazo en el mercado. Y también son drogas algo más fuertes que generan condiciones más duras para la salud de las personas. También si le agregamos a todo esto que las drogas sintéticas básicamente se pueden elaborar en cualquier tipo de espacio. Aquí en México se producen mucho en selvas, en bosques, en lugares lejanos a las grandes ciudades, y que claramente la manufactura ilegal se está expandiendo en países de bajo, mediano y alto ingreso. Sobre todo la concentración principal se encuentra en países como Afganistán, México, Myanmar y Siria. También así que la hegemonía de China
como el mayor productor mundial de ingredientes farmacéuticos activos por volumen, que fabrica 2.000 sustancias que representan una cuarta parte de la producción mundial, con 2 millones de toneladas. Si nos vamos, también uno de los desafíos que enfrenta México como país actualmente es el control de los precursores de droga, donde la supervisión a la actualidad es limitada de las industrias que pueden tener materia prima o producción de este tipo de materias y no existen normas regulatorias hasta el día de hoy a nivel internacional respecto a los temas de precursores de drogas, o sea, para controlar y que su acceso sea más complejo. Desafortunadamente, estos precursores, muchísimos de ellos sí tienen usos legítimos en la industria química y farmacéutica. Sin embargo, el desvío de estos precursores es lo que permite que se creen sustancias psicotrópicas artificiales en el país. También la fabricación ilegal de drogas se ve facilitada por el acceso y disponibilidad a los equipos para montar laboratorios clandestinos y también la tecnología digital. En los estudios que hemos realizado, por lo menos en el caso de nuestro país, la plataforma, por ejemplo, de Telegram es de los más grandes formas en que los tratos con el crimen organizado se llevan a cabo. De hecho, incluso en los corridos que se escuchan en Spotify o en cualquier otra plataforma digital o ver los videos en YouTube, te dicen las claves para poder solicitar estupefacientes a través de un chat tan sencillo, mandar una localización y poder cobrar, o incluso algunas veces te llegan a repartir a tu domicilio donde te encuentres los estupefacientes. Sí ha habido alguna lucha en México respecto a la droga, sobre todo en materia de incautación. Vaya, que desafortunadamente de 2023 para acá aún no tenemos las cifras actualizadas de cuánto se ha trabajado en drogas incautadas. Sin embargo, podemos ver que la metanfetamina, en principal, se han decomisado en este lapso de años 722.659 kilogramos. Después viene la marihuana con 423.000, número cerrado, kilogramos, la cocaína con 182.000, en fentanilo con 7.689.80, que es muy curioso porque el fentanilo es de los problemas principales que enfrentamos hoy en día en el país y se han encontrado menos de comisos. Esta información también le agradecemos al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, que les recuerdo, no contamos con información ya gubernamental directa que nos permita. Así que este Observatorio Mexicano de Salud Mental es un organismo descentralizado de gobierno que nos brinda también este tipo de información. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido ninguna actualización de la temática. Aproximadamente también podemos comparar lo sencillo. Digo, mencionábamos anteriormente lo sencillo, discúlpenme, que era obtener este tipo de productos y también podemos ver que los precios ya no son nada accesibles como lo lográbamos a pensar antes, ¿no? La marihuana que cuesta 226.49 pesos mexicanos el gramo y la heroína, que es la un poquito más cara que encontramos a 1.041.37 pesos el gramo. Aquí estamos hablando de que ya se están cobrando cantidades inconmensurables de dinero, a tal grado que si ustedes le dan seguimiento a la temática de este país, pues sabrán que muchísimos de los capos de la droga que tenemos actualmente se encuentran incluso en la lista de los hombres más ricos del mundo, con lo que se ha logrado contabilizar. Y esto también nos arroja un problema de lavado de dinero, de falta de redistribución de riqueza, de pérdidas de capitales y muchísimos más. Me gusta poner el precio estimado de las drogas en México porque generalmente se tiene la percepción de que son muy baratas, pero no lo son generalmente la gran mayoría de estas sustancias. También nos enfrentamos en este país al fenómeno de la narcocultura, donde la verdad en series, películas, música, literatura, ya están completamente inmersos en el día a día del tránsito infantil, juvenil, mediana edad y adultos de este país, para lo cual todavía hace muchísimo más fácil que la gente se sienta relacionada con la narcocultura, el consumo de estupefacientes, la distribución del mismo o la producción como tal. Tenemos una crisis actualmente donde los niños están siendo reclutados por el crimen organizado en el estado de Sinaloa a partir de los 6 años de edad, ganando aproximadamente unos 5,000, 8,000 pesos mexicanos a la semana. ¿Por qué es importante la narcocultura? Primero, porque simplifica que esas actividades son superiores al Estado de Derecho, que se pueden llevar a cabo y que no te va a pasar absolutamente nada y que tu vida mejorará con creces
si tú te dedicas a este tipo de actividades. Y también donde pues a la juventud se le inculca que es correcto comprar, acumular, denigrar a las personas y cualquier tema que tú tengas que hacer necesario para conseguir el dinero. ¿Cuál es ese camino? Desafortunadamente, el narcotráfico como primera idea y después hay otras ideas como secuestro, extorsión y otras actividades que se llevan a cabo entre los jóvenes. ¿Qué consecuencias encontramos con la normalización de la narcocultura? Primeramente, que ningún delito ya nos sorprende. Ya no nos sorprende ver gente consumiendo droga en las calles, en las escuelas, en los trabajos. Ya se nos hace una cuestión regular y eso hace invisible la violencia, hace invisible que existen impunidad entre los entes gubernamentales y los privados que se dedican a todo esto. Y esto, la verdad, pues no nos llevaría a una solución práctica si queremos tener un mejor camino hacia la paz y la legalidad en este país. Desafortunadamente, también el tema que muchos van a conocer es que el narcotráfico y el poder político están relacionados en este país, inclusive en la actualidad van casi de la mano, porque sí existen vínculos de distribución de droga entre políticos, mafias y capos del narcotráfico, incluso también entre sectores militares, donde el último objetivo es mantener el poder y la adquisición de riqueza a costa del pueblo en el cual gobierna. Le recordamos que el poder político en teoría tiene que encargarse de prohibir el narcotráfico, asegurando solidez en el sistema legislativo, ejecutivo y policial que garantice un control social y desafortunadamente no nos encontramos muy cerca de esa situación actualmente. También este, se entiende que siempre ha existido algún tipo de narcotráfico, algún régimen presidencial aquí en México, y que en algún punto lo llegaron a fomentar o encubrir de manera explícita o implícitamente, y parecía una alternativa pública o privada para solucionar las necesidades económicas de la gente, como fuera enriquecimiento rápido, aunque fuera pues con sombra y riesgo de algunos individuos. Y hablamos de políticos y ciudadanos también por igual, que buscan y entienden que pues, generalmente el narcotraficante en México no es detenido. También encontramos el tema de la corrupción en este país donde está vigente, sí, sí existe, es un hecho completamente. Y recordemos que en un primer punto, pues no estaba legalizado como tal. Bueno, nunca se ha buscado legalizar la corrupción, más bien ahí fue una idea equívoca que yo me expresé. Aquí se trata de que esta corrupción, al no ser sancionada duramente por las personas que se encargan de brindar a la ley, pues ya ha llegado a corromper cámaras de diputados, senadores, gobiernos, las mismas instituciones judiciales, las mismas instituciones educativas, las mismas instituciones universitarias y muchísimas otras más que pudiéramos estar mencionando. ¿Por qué? Porque no se tiene una mano dura o se actúa, mejor dicho, con impunidad ante los temas de corrupción, porque desafortunadamente estas raíces han llegado a expandirse a muchísimas partes de la vida política mexicana. Si nos vamos al índice de paz de México 2024, que es el último que se ha realizado hasta el día de hoy, todavía transcurre el año 2025, este índice de paz, elaborado, perdón, por el Instituto de Economía, el Instituto para la Economía y la Paz, evalúa la situación de este mismo tema en el país. Les recuerdo que no es un ente gubernamental. Este enfoque exhaustivo considera las tendencias de los últimos años, también el impacto económico de la violencia y los factores que inciden en el nivel de paz en el país. La mejora de paz en México desafortunadamente ha sido de 1.4% en el último levantamiento. 15 estados de 32 de la República Mexicana mejoraron en paz y 17 estados mostraron deterioro en materia de paz. Como podemos ver, es un número más alto en el deterioro. Y si nos fuéramos al último estudio que se va a emitir próximamente, quizá estos deterioros de paz en los 17 de 32 estados venga en aumento. Ahora, ¿qué indicadores de violencia y su evolución se han encontrado? Primero que nada, los homicidios. Sí ha habido una reducción del 5.3% de homicidios, ojo, durante el año 2023, donde esto ayudó a mejorar el índice de paz. Sin embargo, aún México enfrenta una condición complicada en materia de homicidios, porque en el último registro, desde el año 2018, son más o menos de 23, no, no más o menos, perdón, son 23.3 personas por cada 100,000 habitantes. Al día de hoy,
a falta de actualización todo un poquito más del artículo, estamos hablando quizá que cerremos el año también otra vez con 30,000 muertos o más. También la delincuencia organizada no solamente se dedica ya a los estupefacientes, se dedica también al tráfico de personas, a la trata, a la extorsión, al cobro de piso y también el delito con violencia disminuyó un 0,8%. Sin embargo, lo que nos interesa son los homicidios derivados del crimen organizado y las actividades tan diversas que ya tienen los mismos criminales. Desafortunadamente, en México, el 74,6% de los ciudadanos considera que el estado en el que vive es inseguro y una disminución del 1,7 respecto al año anterior. La verdad es que no es una disminución sustancial. También la percepción se mantiene en la idea de que Zacatecas, Morelos y Guanajuato son algunos de los lugares más violentos, probablemente una estadística y una tendencia que va a estar cambiando porque esto es muy dinámico, como lo podemos encontrar. Y también el narcotráfico se está reflejando en la violencia política, porque hasta el día 2023 faltan las nuevas actualizaciones. 171 asesinatos de figuras políticas se han encontrado derivados de estos temas de narcotráfico. También, ¿cuánto le cuesta a la economía mexicana la violencia? Pagado desde los impuestos. El gasto, el impacto económico ha sido de 4,9 billones de pesos para el año 2023, lo que representa un 19,8% del Producto Interno Bruto del país. Sí hubo una ligera mejora del año 2019 al año 2023. Sin embargo, le cuesta a cada ciudadano 37,430 pesos el tema de la inseguridad en el país, lo cual es más del doble del salario mensual promedio de un trabajador en México y también el impacto financiero que la violencia tiene en la sociedad. Así que si nos vamos al gasto de seguridad pública y justicia penal, solamente representa 0,65% del Producto Interno Bruto, lo cual no está cumpliendo con las reglas de la OCDE. Es menos de la mitad del promedio de América Latina y de los otros países de la OCDE. También el gasto en seguridad ha disminuido un 41,9% desde el 2015. Y mientras que el sistema de justicia está enfrentando una tasa alta de impunidad hasta la fecha y falta de recursos, con un promedio de solamente 4,4 jueces por cada 100,000 habitantes, por lo cual la justicia es muy lenta aquí en México. ¿Cuál fue la metodología de investigación? Bueno, el objetivo principal de esta investigación es analizar si es posible un modelo de administración tributaria basado en la legalización de sustancias psicoactivas en México. O sea, que a los consumidores que obtengan su droga, pues vengan de la mano con algún tipo de impuesto para poder financiar la guerra que tenemos en México contra el narcotráfico y que el Estado no esté desviándose el recurso hacia otros lados, ¿no? Primero que nada, lo que trabajamos fue examinar las tendencias actuales del consumo y producción de sustancias psicoactivas en México, evaluar también teorías administrativas para saber cuál sería la más aplicable en caso de serlo. No estamos diciendo que sea la solución final, pero sí un tema de discusión que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa y también identificar los beneficios y desafíos de la legalización desde una perspectiva administrativa y jurídica. Esta investigación fue no experimental de enfoque cualitativo y el tipo de investigación fue documental y transaccional descriptivo. ¿Qué fue lo más importante que hemos encontrado en la literatura? Pues la verdad, primero que nada, Soberón Garrido, que nos dice que pone en relieve cómo la interdicción y la represión han fortalecido economías ilícitas vinculadas a grupos armados, que es lo que mencionábamos de manera anterior para todos. Las conclusiones rápidamente es que con las políticas que tenemos actualmente en el país no se ha logrado reducir ni la producción, ni el consumo de drogas, ni la violencia, sino que al contrario, han contribuido a perpetuar ciclos de violencia, exclusión y violación a los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué queremos? Buscar la manera de abrir el debate de la posible legalización de los estupefacientes. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Eso es una investigación que les recuerdo, es un artículo, sigue todavía en proceso con muchísimo, muchísimo todavía por lo que abarcar. Así que les mandamos un abrazo, les agradecemos sus comentarios y saludos desde México a todos ustedes.